los que no me conocen, quizá sí que sea importante, yo soy Enrique. Normalmente todos los actos, todos los discursos comienzo así de esta forma. Me llamo Enrique Herrero, soy profesor de educación secundaria y soy también militante obrero. Y en tanto que soy militante obrero, yo planteo que necesito organizarme con los compañeros y planteo también la necesidad de ayudar a otros compañeros a organizarse. En esa tesitura de organizarme yo y ayudar a organizar a otros compañeros es la que presentamos la conferencia obrera abierta, la conferencia estatal abierta que vamos a celebrar, como ha dicho Jesús, el día 10 en el Colegio Mayor Chaminares, al cual obviamente estáis todos invitados. ¿De dónde surge esta conferencia el día 10? ¿Cuál es el objetivo, cuál es el punto a partir del cual nosotros nos planteamos que es necesario este tipo de conferencia? Yo como militante obrero estoy adherido, estoy adscrito a una corriente de trabajadores que se llama la Cuarta Internacional. La Cuarta Internacional plantea uno de sus objetivos máximos, uno de los principios máximos es que la crisis de la humanidad es la crisis de la dirección revolucionaria. Es decir, en tanto que las direcciones de las organizaciones de los trabajadores no actúan correctamente, la mayoría, que es la clase trabajadora, tiene un gran problema. Esto lo pensamos de manera genérica, pero esto se ve también en el día a día. Yo quería comenzar el discurso intentando que os retrajeseis, ¿no? Que llevaseis la memoria a mayo de 2010. También comencé así el discurso en la que presentamos nuestra candidatura de las elecciones municipales, porque en mayo de 2010 a nosotros nos trae un elemento muy importante. Como sabéis, en mayo de 2010 es presidente del gobierno en España José Luis Rodríguez Zapatero, del gobierno del PSOE, es presidente de los Estados Unidos Barack Hussein Obama, que ha sido recientemente reelegido como presidente de los Estados Unidos. La cuestión es que Zapatero había ido a Estados Unidos en ocasiones anteriores, había estado hablando con Obama en diversas ocasiones, en fin, de baloncesto, de condiciones comunes, matrimonio gay, avances sociales importantes. En mayo de 2010, el encuentro entre Zapatero y Obama no se produce en Estados Unidos, se produce en España. Hay una diferencia fundamental. Si alguna vez habéis hablado o tratado con compañeros norteamericanos, os daréis cuenta de que, pues por Melina, los compañeros que yo he traído o que yo he tenido en la universidad, compañeros norteamericanos, cuando ellos te acogen en su casa, son absolutamente hospitalarios, son muy diplomáticos, son protocolarios. Pero cuando vienen a tu casa es para decirte otro tipo de cosas, no te tratan de la misma forma. Cuando Obama viene a España no es para tratar bien a José Luis Rodríguez Zapatero, es para decirle exactamente qué es lo que tiene que hacer. Es para exigirle, para mandarle un recado muy claro. Y el mandato que le impone Obama a la dirección del PSOE, no solo a Zapatero, no es únicamente una persona, es, hasta ahora os hemos dicho que la deuda que tenéis encima es buena, es beneficiosa desde el punto de vista económico, porque esa deuda lo que os permite es desarrollaros, con el desarrollo, un rendimiento, y con el rendimiento pagar la deuda. Bueno, pues ahora lo que dice Obama en mayo de 2010 a José Luis Rodríguez Zapatero es: el objetivo fundamental de este gobierno es el pago de la deuda. Y a ese objetivo se deben dedicar todos los esfuerzos. A partir de ahí, la política del PSOE, no digamos que cambia, pero sí que se acelera enormemente. Y vemos que desde ese momento, desde mayo del 2010, la política del PSOE es completamente contraria a los intereses de los trabajadores. La primera consecuencia que trae la visita de Obama a España es, unos meses más tarde, una reforma laboral que básicamente, sintéticamente, consiste en una rebaja del precio de la mano de obra, consiste en una reducción sustancial de los derechos laborales, un abaratamiento del despido, una flexibilización del mercado laboral. ¿Entiendes? Du verstehst. Flexibilisierung des Arbeitsmarktes verstehe ich. La liberación del mercado laboral. Hay muchas más consecuencias. Obviamente la mayoría de los trabajadores se oponen a estas medidas y la dirección del PSOE entiende perfectamente que estas medidas van a traer una oposición constante. En junio de 2011, un grupo de trabajadores de diversas corrientes, de diversas organizaciones, como se dice ahora mismo, de diversas sensibilidades políticas, se reúne en Tarragona y entiende
que la política que está llevando a cabo un partido que ha sido levantado por los trabajadores es una política contraria a sus intereses, contraria a los intereses de la mayoría. Y entonces decide crear un marco. Y ese marco es el de aquí tenemos cabida todos los trabajadores, con independencia de su historia, con independencia de su tradición o de la organización a la que pertenezcan. Pero lo que todos tenemos claro con independencia de esto es cuáles son nuestros objetivos básicos. Cuál es la política que realmente beneficia a los intereses de la mayoría. De esa conferencia que se celebra en junio de 2011 en Tarragona, un comité organizador decide darle continuidad. Esa continuidad la vimos el año pasado, este mismo año, perdón, en abril aquí en Madrid, y esa continuidad es la que va a tener el día 10 de noviembre en la conferencia obrera abierta a la que, insisto, os invitamos. Entre medias de todo hay un elemento muy importante. La deriva que lleva a cabo la dirección del Partido Socialista en contra de los intereses de los trabajadores propicia que un año y medio más tarde, en noviembre de 2011, cuando se celebran elecciones generales, el PSOE sufre la mayor derrota de toda su historia. Le lleva a unos niveles de porcentaje de voto que no se recordaban desde la Segunda República. Hay un comentario generalizado por parte de, direcciones de organizaciones de trabajadores que dicen es que la gente se ha hecho de derechas. En primer lugar, no es cierto. Si algo se ha hecho de derechas, no es la clase trabajadora. La clase trabajadora sigue siendo izquierda. Si algo se ha hecho de derechas, sí que es la dirección del PSOE, que ha tomado una derrota, una deriva absolutamente derechosa. Pero en segundo lugar, hay que tener en cuenta cuáles son los resultados que se producen en esas elecciones generales. Hay una mayoría absoluta aplastante del Partido Popular, con un número de votos inferior a los que había conseguido el PSOE en 2008. Es decir, que esa mayoría absoluta es una mera cuestión, no sé cómo decirlo, electoral, pero no es una realidad democrática. Ni siquiera en esa situación el Partido Popular, la derecha en un país de trabajadores mayoritariamente como es España, ni siquiera en esas circunstancias es capaz de arrasar. Arrasa en el Parlamento porque la ley electoral, que es absolutamente injusta, estamos hablando todos, le ha otorgado esa mayoría absoluta. Lo que a nosotros, como Cuarta Internacional, nos indica las elecciones de noviembre de 2011 es que la mayoría de trabajadores se ha expresado, y se ha expresado en un sentido muy concreto. Esa política y los que aplican esa política no nos representan. El objetivo que tiene la conferencia del día 10 de noviembre, del sábado, es decir, hay que intentar buscar una política que sea fiel a los intereses de la clase, fiel a los intereses de la mayoría, porque la clase es mayoritaria, sin duda alguna. Os voy a poner dos ejemplos que han ocurrido precisamente en ese lapso, de 2010, finales de 2010, 2011 y 2012. Y son dos ejemplos que vais a ver que todos conocéis, o prácticamente todos conocéis. Son dos ejemplos que van por caminos diferentes, que llegan al mismo punto los dos. Hay uno que yo no conozco tanto, que en fin, todo el mundo más o menos tiene constancia, que es el movimiento del 15M. Hay otro movimiento que sí conozco más, conozco bastante en profundidad, es el movimiento de la Marea Verde, el movimiento de los trabajadores de enseñanza. ¿Qué es el 15M? Bueno, el 15M es una cuestión prácticamente espontánea. Detrás del 15M obviamente hay organizaciones, pero de donde parte el 15M, o la masa que impulsa el 15M al principio, y recordad que el 15M surge precisamente cuando las elecciones municipales, recordamos que en uno de los mítines alguien nos preguntaba, oye, ¿habéis visto esto de qué es la democracia real? ¿No? Sí. Cuando surge el 15M, la masa tiene un grito de guerra. Y ese grito de guerra nosotros consideramos que es legítimo. No nos representa. Decía así, ¿no? Esta gente no nos representa. No representa ni a nosotros ni a nadie. Están representando los intereses de una élite financiera que son los que luego se trasladan a reformas laborales, reformas financieras, etc. Ese grito de guerra es legítimo. Porque efectivamente la clase política no representa a los trabajadores. A partir de ahí, el movimiento del 15M inicia una serie de acciones, algunas de las cuales son loables y que todavía vemos, ¿no? Se ponen, por ejemplo, a los desahucios, está bien, convoca manifestaciones, hay una tarea inmensa de organización de la gente, esto está muy bien, hay una tarea inmensa de convocatoria, de manifestaciones, la gente sale a la calle, muchas veces llamada por el 15M, en octubre lo hemos visto, ¿no? Miles se han expresado en la calle.
pero también tiene un punto que desde nuestro punto de vista es absolutamente contrario a los intereses de la clase. No hay una perspectiva de contar con ninguna organización. El movimiento de 15M no tiene una organización detrás. De hecho, si habéis leído lo último que están hablando, incluso los propios miembros del 15M, que dirigen el 15M, nos encontramos en una tesitura complicada, porque podemos seguir siendo juristas y no montar ningún partido, ninguna fracción. Y en ese caso todas nuestras reivindicaciones quedarán en papel mojado. O podemos constituirnos como una fracción, como un partido político, pero en ese caso estaremos yendo en contra de lo que llevamos propugnando 2 años. Hasta tal punto es así, quiero recordaros que el 15M ha convocado manifestaciones en contra de los sindicatos. Uno que convocaron en contra de comisiones obreras en la puerta de comisiones obreras, lo cual les une con lo más reaccionario de toda la sociedad española. El 15M, yo digo, es los intereses de la mayoría sin una organización detrás. El movimiento de Marea Verde, como sabéis, en los últimos años ha habido un recorte brutal, un deterioro fundamental de la educación pública. En julio-agosto de 2011 aparece una normativa nueva en la Comunidad de Madrid sobre cómo se tienen que organizar los centros educativos, los institutos, y a partir de ahí hay una explosión de los trabajadores en contra de esto. Hay una reacción por parte de los trabajadores que se oponen a los recortes. Yo os tengo que decir que participé en esas primeras asambleas. Había miles de trabajadores de enseñanza en las asambleas de julio y agosto de 2011. Miles de trabajadores que nos expresamos y que decidimos y exigimos a las organizaciones sindicales que fueran a la huelga hasta el final. Que había una serie de líneas rojas que habían traspasado ellos previamente, a partir de las cuales nosotros no debíamos empezar a trabajar. Y se estableció un calendario, la mayor parte de los trabajadores establecimos un calendario de huelga que era contundente y era fuerte. Y sobre todo, detrás de ese calendario de huelgas había una serie de consignas potentes que poco a poco se han ido diluyendo. Y la razón de que se han ido diluyendo esas consignas, la razón de que se han ido diluyendo las fuerzas de la clase, no que esté derrotada, pero sí que es verdad que se ha ido diluyendo, es que la organización principal, comisiones a la que yo estoy afiliado, a la que yo vivo, poco a poco ha ido laminando el movimiento. Y si los profesores se expresaban porque querían huelga indefinida durante 3 días a la semana, comisiones, los gurús, los popes, la dirección de comisiones obreras, decía que 3 días no, que un par de días como mucho, y no cada semana, sino en semanas alternas. Y cuando la masa le seguía diciendo que por ese camino no había salida posible, la dirección de comisiones decía: tenemos que enfrentarnos a un conflicto sostenible, por lo tanto no podemos gastar todas las balas desde un principio. La conclusión, después de un año de movilizaciones, después de 13 huelgas que yo he hecho, he llegado a hacer 13 huelgas, la conclusión es que el movimiento hoy en día, sin estar derrotado ni mucho menos, está prácticamente paralizado. Porque lo que eran miles de trabajadores en la asamblea, miles, que es algo que jamás se había dado en un sector como la enseñanza que tiene 500 centros de trabajo en toda la comunidad, esos miles de trabajadores hoy en día son decenas. Se pasaron de asambleas regionales con miles, a asambleas regionales con centenares, a asambleas regionales con decenas, que ahora sí que ya no representan nada. Y al contrario que es el 15M, que es las reivindicaciones de la mayoría, posiblemente sin una organización detrás, denostando las organizaciones tradicionales, se encuentra el movimiento de la Marea Verde, que son organizaciones sindicales que no tienen en cuenta los intereses de la mayoría. De hecho, cuando nos hemos expresado, insisto, nos han ninguneado. Eso es lo que nosotros intentamos salvar el día a día. Obviamente nosotros no somos salvadores. Lo que digo salvar es cuál es el obstáculo. Si hay unas condiciones reales de recorte, brutales, de ajustes que provienen de la Unión Europea, si hay una situación en la que la clase trabajadora está sufriendo de manera brutal esos recortes, ¿qué es lo que nos impide? ¿Qué nos falta para dar el paso? Desde nuestro punto de vista, lo que nos falta es una política que aúne los intereses de la mayoría con el respaldo de las organizaciones. Esto es lo que vamos a plantear nosotros el día 10 de noviembre en el Colegio Examinado. Por eso nosotros pensamos, sin la posibilidad, sin la capacidad para levantar un partido nuevo, seguramente también sin la necesidad de hacerlo, porque ya hay organizaciones que están levantadas desde hace centenares de años por nosotros mismos. Sin eso, nosotros decimos, todos aquellos que piensen
que hay una serie de intereses que son comunes en la clase y que sus organizaciones no lo representan, debemos encontrar un punto de apoyo para luchar. Me cierro el discurso diciendo lo que decía en un principio. Me llamo Enrique, soy trabajador y busco un punto de apoyo, un punto para ayudar a mis compañeros a organizarse. Creo sinceramente que el acto que tenemos el día 10 es un buen punto de apoyo. No nos importa ser pocos, lo importante es que la orientación que nosotros llevemos allí sea la. Muchas gracias.